Una noche, solo y perdido, fui incapaz de tomar una simple decisión. Fue entonces cuando entendí que mi peor enemigo no estaba afuera. Estaba en mi propia mente, pero también descubrí cómo dominarla. Me di cuenta de que entrenaba mi cuerpo con precisión absoluta, pero mi mente seguía siendo un caos. Hasta que diseñé 15 preguntas que transformaron mi vida. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate. Te mostraré cómo se forja una mente indomable. Antes de adentrarnos en este poderoso mensaje, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos acompañas. No olvides suscribirte al canal y activar la campana, porque lo que estás a punto de escuchar podría marcar un antes y un después en tu vida. Comencemos. Amigo mío, déjame confesarte algo que me dejó al descubierto. Una madrugada, a las 3 de la mañana, estaba solo en el patio trasero, incapaz de tomar una decisión simple sobre mi carrera. Mi mente era un torbellino. Lo intenté todo. Listas de pros y contras, meditación, visualizar futuros posibles. Nada. Estaba paralizado, atrapado en mi propia cabeza. Y entonces me golpeó una verdad brutal. Yo, que en combate medía cada movimiento al milímetro, que cronometraba técnicas, que trataba a mi cuerpo como un instrumento de precisión quirúrgica. Estaba manejando mi mente como un amateur. Me levanté, entré a casa y tomé un cuaderno. Pensé, si puedo diseñar respuestas físicas bajo presión, también puedo diseñar claridad mental. Pero tengo que aplicar el mismo enfoque: observación, medición, práctica sistemática. Así nació mi laboratorio mental. Durante 18 meses, desarrollé y perfeccioné 15 preguntas clave. No filosofía vaga, no afirmaciones inspiradoras. Herramientas prácticas, preguntas que me forzaran a pensar con la misma precisión con la que peleaba. Las probé en situaciones reales. Documenté cada resultado. Refiné el orden, el momento y la formulación exacta de cada una. Estas 15 preguntas están escritas en mis diarios personales. Son la herramienta que uso todos los días para mantener claridad, incluso en medio del caos, la presión o la duda. El estado mental de tu mañana define el resto del día. Antes, me levantaba y reaccionaba. Llamadas, mensajes, pendientes, fuegos por apagar. Permitía que el mundo externo definiera mi mundo interno. Un enfoque totalmente reactivo. Amateur. Eso cambió cuando integré 3 preguntas clave en una secuencia precisa, antes de interactuar con cualquier estímulo externo. No eran pensamientos vagos, eran herramientas de diagnóstico aplicadas con intención y rigor. Pregunta 1. ¿Cuál es mi nivel real de energía en este momento? Sin mentirme, sin excusas. Esta sola pregunta me salvó de incontables decisiones equivocadas. Muchos se engañan. Creen que deberían sentirse con energía y fingen que la tienen. O piensan que están cansados solo porque es lunes. Recuerdo una mañana de 1971. Tenía que coreografiar una secuencia compleja para Fist of Fury. Me sentía lento, disperso, pero me dije, estoy bien. Hasta que me hice la pregunta. Brutal honestidad. Estaba al 60% de mi capacidad. Físicamente agotado, mentalmente nublado. En vez de forzarme y crear algo mediocre, reprogramé la escena y dediqué el día a tareas menores. Al día siguiente, con energía completa, nació una de las secuencias más memorables de la película. Pregunta 2. ¿Cuál es el resultado más importante que necesito lograr hoy? Ojo, resultado, no tarea, no actividad. Resultado clave. Esta pregunta, literalmente, salvó Enter the Dragon. Estaba ahogado en compromisos, guión, vestuario, entrevistas, reuniones. Todo parecía urgente. Pero hice la pregunta y la respuesta fue clara. Establecer la base filosófica de mi personaje. Eso era lo que haría que esta película no fuera solo acción, sino mensaje. Cancelé todo lo secundario y trabajé con los guionistas en escenas que mostraran que las artes marciales eran una forma de vida.
una forma de pensar, no solo de pelear. Y esas escenas se convirtieron en el alma de la película, lo que la hizo trascender el género. ¿Ves el patrón? No se trata de hacer más, se trata de preguntar mejor, de redirigir tu mente con precisión. Y eso es lo que voy a compartir contigo. No teoría, no inspiración. La práctica exacta que uso para tomar decisiones con claridad absoluta. ¿Estás listo? Pregunta 3. ¿Qué suposiciones estoy cargando hoy que no he examinado? Esta pregunta, literalmente, estuvo a punto de salvar mi matrimonio con Linda. Una mañana me sentí molesto porque no preparó el desayuno como yo esperaba. Me invadieron pensamientos automáticos. Debería saber lo que me gusta. Está siendo indiferente. No valoro su prioridad. Pero al detenerme y hacerme esta pregunta, algo cambió. Me obligó a mirar más allá de la emoción y ver con claridad. Nunca le había comunicado mis preferencias. Esperaba que leyera mi mente y luego la culpaba por no hacerlo. Cuando solté esas suposiciones y me comuniqué con sinceridad, el conflicto se esfumó. Solo quedó comprensión. Estas 3 preguntas matutinas, aplicadas con la misma disciplina que mi entrenamiento físico, no solo me daban claridad, me convertían en el arquitecto de mi día. Me ayudaban a actuar desde la conciencia, no desde la reacción. Pero la mañana es solo el punto de partida. La claridad mental no se mantiene sola. A mitad del día, incluso después de una preparación perfecta, aparece la neblina. Tu mente entra en piloto automático. Crees que estás siendo productivo, pero estás derivando. La mayoría no lo nota. Sonámbulos de la tarde, atrapados en hábitos, no en decisiones. Y al final del día se preguntan, ¿a dónde se fue el tiempo? Yo me negué a vivir así. Diseñé 3 preguntas para el mediodía. 3 disparadores para recuperar el control, antes de que el caos mental tomara el volante. Pregunta 4. ¿En qué parte de mi vida estoy actuando por hábito en vez de elección consciente? Esta pregunta me pilló con las manos en la rutina. Estaba entrenando como siempre. Calentamiento, saco pesado, velocidad. Me sentía enfocado, disciplinado, hasta que la pregunta me obligó a revisar. La verdad, llevaba meses repitiendo la misma secuencia. Mismo ritmo, mismas combinaciones. Mi cuerpo se movía, pero mi mente estaba ausente. No estaba entrenando, solo estaba repitiendo. Me detuve de inmediato. Rediseñé la sesión con un solo objetivo: perfeccionar el timing de mi gancho izquierdo bajo presión. Ese pequeño ajuste consciente transformó mi desempeño durante años. Todo por salir del piloto automático. Pregunta 5. ¿Qué información estoy ignorando o rechazando que necesito enfrentar? Incómoda, pero esencial. Durante el rodaje de Way of the Dragon, varios miembros del equipo comentaban que mis escenas dramáticas eran rígidas comparadas con las de acción. Mi reacción fue defensiva. No entienden mi estilo actoral. Pero la pregunta me obligó a dejar de evitar la crítica. Me confrontó con una verdad que no quería ver. Me sentía inseguro en las escenas dramáticas y lo disfrazaba con arrogancia. Estaba ignorando una oportunidad de crecer. Tomé acción. Trabajé 3 semanas con un coach de actuación. El cambio fue inmediato y tangible. Las escenas cobraron vida. Pero estuve a punto de perder esa evolución por el simple hecho de no querer escuchar lo que desafiaba a mi ego. Pregunta 6. ¿Dónde estoy gastando energía sin crear valor real? Esta pregunta fue una bofetada de realidad. Decidí rastrear mi uso de energía durante una semana. El resultado fue impactante. 3 horas diarias, desperdiciadas. Horas que pasaba ensayando discusiones imaginarias, preocupándome por críticas sin fundamento o anticipando problemas que aún no existían. Ni un solo resultado. Solo agotamiento mental. El cambio fue drástico. Redirigí esa energía a lo que realmente importaba. Guiones, técnica, creatividad. 3 horas adicionales de productividad diaria.
En pocos meses, se reflejaba en mi rendimiento, en mis peleas, en mis películas. Estas 3 preguntas del mediodía eran mi brújula en plena tormenta. Evitaban que mi mente se deslizara en la deriva. Me devolvían el control justo cuando el automatismo intentaba tomar el mando. Pero el día no termina hasta que lo conviertes en lección. La noche exige su propio ritual. La mayoría vive en repetición. Mismos errores, mismos conflictos, mismos patrones. Porque nunca detienen el paso para reflexionar. Viven, pero no aprenden. Actúan, pero no evolucionan. Descubrí que la verdadera transformación viene por la noche, cuando el día ya no puede cambiarse, pero sí puede comprenderse. Y entonces, formulé las preguntas más importantes de todas. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, y te mostraré cómo transformar cada día en sabiduría práctica. Pregunta 7. ¿Qué aprendí hoy sobre mí que no sabía ayer? Era 1972. Terminaba una sesión de sparring con uno de mis estudiantes, frustrado por su progreso lento. Me impacienté, levanté la voz, lo puse más nervioso. Un error clásico de un mal maestro. Esa noche, al hacerme esta pregunta, vi algo que me dolió admitir. Mi frustración no venía de su desempeño, venía de mí. Temía que su lentitud reflejara mal sobre mi capacidad como instructor. Mi ego, no su ritmo, era el verdadero problema. Yo proyectaba mis inseguridades sobre él. Esa revelación lo cambió todo. Aprendí a separar mi valor como maestro del progreso inmediato de mis alumnos. Dejé de reaccionar desde la herida y empecé a enseñar desde la conciencia. Desde entonces, ya no peleaba contra mi ego mientras intentaba guiar a otros. Enseñaba con libertad. Pregunta 8. ¿Dónde mis acciones se alinearon o no con mis valores declarados? Esta pregunta destapó una contradicción vergonzosa de mis primeros años en Hollywood. Yo hablaba del Kung Fu como una filosofía de vida, una vía de expresión auténtica, pero aceptaba papeles que lo reducían a violencia vacía. Predicaba integridad, pero transaba mis principios por avanzar profesionalmente. La reflexión nocturna me obligó a confrontar esa incoherencia. Me estaba convirtiendo en lo que más criticaba. Alguien que usaba el arte marcial solo para entretener, no para transformar. Esa noche, tomé una decisión definitiva. Nunca más haría una película que traicionara lo que creía. Así nació Enter the Dragon, con una condición: control creativo total. Esa decisión no solo cambió mi carrera, me devolvió el respeto por mí mismo. Pregunta 9. ¿Qué haría diferente si enfrentara circunstancias similares otra vez? Después de un día frustrante en reuniones con ejecutivos, me senté a analizar por qué había fallado. Quise convencerlos con argumentos filosóficos, hablarles sobre expresión auténtica. Pero ellos solo entendían cifras, retorno de inversión, proyecciones. La pregunta me dio claridad. El mensaje no era el problema. El lenguaje sí, así que lo traduje. En lugar de hablar de visión artística, hablaba de posicionamiento de marca. En lugar de filosofía marcial, hablaba de diferenciación estratégica. Mismo fondo, distinto código. Ese simple ajuste convirtió mi visión en una propuesta atractiva para ellos. Y por primera vez, obtuve la libertad creativa que tanto había buscado. Pero, ¿qué pasa cuando la claridad no llega? Cuando estás atrapado, paralizado, confundido, y todo parece desmoronarse. Ahí no sirven las rutinas ni la reflexión profunda. Necesitas protocolos de emergencia. Recuerdo un momento crítico durante el rodaje de Game of Death. Mi espalda lesionada, la producción en pausa, la aseguradora dudando de mi recuperación, los estudios presionando. Mi agente proponiendo una cosa, Linda otra. Tenía 2 horas para tomar una decisión que podía definir mi futuro entero. Estaba bloqueado. Mi mente giraba sin control. Entonces activé las preguntas de emergencia. Pregunta 10.
¿Qué estoy haciendo más complicado de lo que necesita ser? Al principio, parecía que tenía 5 problemas distintos: la lesión, el seguro, el contrato, la presión familiar, la integridad artística. Pero al hacerme la pregunta, todo se redujo a una sola elección: ¿quiero seguir haciendo películas o no? El resto eran detalles, retos que podía resolver. Separé lo esencial de lo accesorio y todo se volvió más claro. Sí, quería continuar, y desde esa decisión firme, todo lo demás se ordenó. Pregunta 11. ¿Qué estoy fingiendo no saber? Esta fue brutal. Estaba fingiendo que mi lesión no era grave. Fingía que el estudio aún confiaba en mí. Fingía que todo estaba bajo control. Pero al admitir la verdad, aunque doliera, gané poder. Solo al reconocer lo que evitaba, pude actuar con inteligencia. Diseñé una demostración pública de mi recuperación física, no como espectáculo, sino como respuesta estratégica. No solo convencí al estudio, recuperé mi autoridad. Estas preguntas no son simples ejercicios de reflexión. Son herramientas, palancas que mueven el pensamiento. En momentos de presión, confusión o dolor, me ayudaron a ver con claridad y actuar con precisión. Porque cuando no puedes confiar en la calma, debes confiar en tu proceso. ¿Quieres conocer la última pregunta, la que resume y cierra todo el sistema? Entonces quédate. Lo mejor aún no ha llegado. Pregunta 12. Si tuviera total confianza en mi capacidad para manejar cualquier consecuencia, ¿qué haría? Esta pregunta lo cambió todo. Reveló que muchas de mis decisiones no estaban guiadas por la lógica ni por mis valores, sino por miedo disfrazado de prudencia. Me di cuenta de que no evitaba ciertas opciones porque fueran incorrectas, sino porque temía lo que podía salir mal. Estaba huyendo del fracaso, no buscando la mejor dirección. Y esa simple pregunta me enfrentó con una verdad poderosa. Si supiera que puedo manejar cualquier resultado, ¿me atrevería a ir por lo que realmente quiero? La respuesta fue clara: sí. Crearía mi propia productora. Haría películas exactamente como las imagino, sin ceder ante estudios, sin limitaciones absurdas, sin pedir permiso. Esa claridad me llevó a fundar Concord Production y a tomar el control total sobre mis obras finales. No fue solo una decisión empresarial, fue un acto de libertad creativa. Un salto que jamás habría dado sin esa pregunta. Las preguntas semanales. El siguiente nivel de claridad. Las preguntas 13, 14 y 15 no eran diarias, eran estratégicas. Cada domingo me sentaba a revisar mi semana con precisión quirúrgica. Identificaba patrones mentales. ¿Dónde me traicioné? ¿Qué presiones externas estaban alterando mis decisiones? ¿Dónde estaba reaccionando en automático? ¿Qué preguntas no estaba haciendo y que podían cambiar mi forma de pensar? No era reflexión vaga, era auditoría mental. Documentaba todo, rastreaba progresos, medía impacto. Esto no era espiritualidad ni motivación, era ingeniería de la conciencia, aplicada con la misma exigencia con la que perfeccionaba una patada o una combinación. Antes de este sistema, vivía en reacción. Las emociones decidían por mí. Las circunstancias controlaban mi mente. Repetía errores. Me estancaba. Me preguntaba por qué. Si lo deseaba tanto, me sentía siempre en lucha. Después de 18 meses de práctica sistemática, todo cambió. Me volví proactivo. No solo entendía mis pensamientos, los dirigía. Tomaba decisiones con claridad, incluso en medio del caos. Convertí cada experiencia en una lección útil. Mi mente dejó de ser una carga. Se convirtió en una herramienta de precisión. Este es el efecto compuesto. Las pequeñas decisiones diarias, hechas con claridad, transforman radicalmente tu vida. Cada momento consciente suma. Cada elección alineada con tus principios construye algo firme. Con el tiempo, tu trayectoria cambia. Tu destino cambia.
y tú cambias. Amigo mío, aquí tienes tu reto. No intentes aplicar todas las preguntas al mismo tiempo. Elige solo una. Practícala durante 7 días. Hazla con honestidad brutal. Anota tus respuestas. Rastrea lo que descubres. Mide el cambio. Empieza por aquí. ¿Cuál es mi nivel real de energía en este momento, despojado de lo que creo que debería ser? Hazla cada mañana durante una semana. Observa qué patrones salen a la luz. Descubre cómo influye en tus decisiones. Verás que no es solo una pregunta, es un espejo. La claridad mental no es un lujo, es el cimiento. Sin ella, estás construyendo castillos sobre arena. Con ella, te conviertes en una fuerza imparable. Las herramientas están sobre la mesa, están probadas, funcionan. La única pregunta que queda es, ¿vas a usarlas o vas a seguir viviendo en piloto automático? Tú decides. Tu mente es tuya. Hazla tu aliada. Ahora te toca a ti. No necesitas más inspiración. No necesitas esperar al momento perfecto. Solo necesitas hacerte la pregunta correcta y tener el coraje de responderla con honestidad, porque el cambio real no comienza cuando todo está en calma. Comienza cuando eliges despertar. Despertar de la inercia, del miedo, de la mentira cómoda que te has contado. Elige una sola pregunta. Escríbela, repítela, vívela. Hazlo por 7 días y observa cómo tu mente comienza a alinearse con la vida que realmente quieres. La claridad no es un regalo, es una decisión. Y si estás dispuesto a entrenarla, descubrirás que todo lo que necesitas para transformarte ya está dentro de ti. Suscríbete, activa la campana y comparte este mensaje con alguien que necesite despertar. Porque esto no es el final, es el principio de una nueva forma de pensar, de vivir, de decidir. Nos vemos en el próximo video.